Buenas noches con todas las personas que nos están viendo atrás de la pantalla de Infinito Digital. Soy Andrés Escobar, docente de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Quito, y nos encontramos en el segundo día de la JORCOM, y este día tenemos un invitado especial que es Carlos Logroño, un diseñador emblemático de la zona centro del país, una persona que cuenta con una trayectoria muy grande en manejo de marcas, tiene una trayectoria en estética y producción visual y audiovisual. Además ha llevado marcas grandes e importantes, de las cuales ya nos contará más adelante, pero antes que nada, ¿cómo estás, Carlos? Bienvenido al segundo día de la JORCOM. Bien, muchas gracias por la invitación. Sin duda esta ha sido una cita muy importante para el diseño gráfico. Espacios como estos son los que se tienen que seguir dando, son espacios que se tienen que seguir generando, no una vez al año, ¿no? O sea, no un tema muy eventual que hay que esperar un año para que pase. Entonces creo que hay que generarlos de una manera mucho más constante, y felicito la iniciativa de los docentes de aquí de la Politécnica Salesiana para reencontrarnos como diseñadores. Hoy tuve la sorpresa de encontrarme en los años con Javier Pérez, un excelente diseñador gráfico guayaquileño, ¿no? Entonces nos encontramos a los años, generalmente nos encontrábamos en varios eventos relacionados justamente al diseño gráfico, y en esta oportunidad pues nos encontramos como conferencistas también acá. Muy contento también de ver cómo los estudiantes van receptando, van captando cada una de las cosas que se les transmite, ¿no? Acá un poco de las experiencias de lo que hemos venido desarrollando nosotros también como diseñadores gráficos, y el rol que cumplimos en la sociedad como comunicadores visuales, ¿no? Muy bien, Carlos. En tu conferencia titulada El cartel en la memoria social del Ecuador, nos hablabas de un tema muy interesante que era el rol a futuro o la perspectiva del diseñador de aquí a unos años, tanto el diseñador gráfico, el multimedia. ¿Cómo tú ves este tema de la vinculación que actualmente se habla mucho sobre el metaverso, la inteligencia artificial, donde una computadora está generando productos, pero estos productos estamos viendo que todavía no pueden ser totalmente reemplazados o podrán reemplazar al profesional? Porque tú hablabas de un tema de la responsabilidad social y entender el contexto. ¿Cómo tú ves este panorama y la profesión del diseñador multimedia de aquí a unos años? El tema de la inteligencia artificial, o del rol que estaba cumpliendo la inteligencia artificial al reemplazar a los comunicadores o reemplazar a gente de varias de las áreas de la comunicación como tal. Creo que hay una brecha muy grande, y todavía hay mucho todavía por lo que trabajar. Lo que les decía antes durante la conferencia era de que los diseñadores venimos de una constante evolución, de una constante transición entre lo análogo, lo completamente análogo. Veíamos el caso, por ejemplo, del estudio de Lucio Montalvo, ¿no? Cómo él desarrollaba sus piezas gráficas para su posterior reproducción en los temas puntuales de la publicidad de aquella época. Luego cómo fuimos dándole la transición hacia el computador, la llamada era digital, ¿no? Cómo fuimos dando esa transición, y ahora cómo vemos la venida pues de la inteligencia artificial. Yo recuerdo con mucho agrado haber conocido personalmente a Peter Musfeld, un gran diseñador ecuatoriano, y cuando conversábamos con él, él nos contaba que no sabía usar el celular. En una cena alguien le marcaba, alguien le llamaba y él no podía contestar, nos pedía ayuda para contestar el celular. Una persona mayor además. También nos decía que él no sabía conducir, ni tampoco sabía usar un computador. Sin embargo, estaba a la vanguardia de todo lo que se generaba como... es decir, él era el representante máximo, se puede decir, del diseño gráfico nacional, ¿no? Un gran referente nacional, y se puede decir un gran referente también en la escena iberoamericana, ¿no? Peter Musfeld diseñaba muchos de los logotipos o de las piezas que él generaba, las hacía en papel, ¿no? Las hacía en papel, y obviamente tenía diseñadores gráficos a cargo que se encargaban de la etapa de la digitalización. Pero qué importante que era el concepto
original, ¿no? de los logotipos o de los iconos que generaba Peter, ¿no? Entonces él hacía sus gráficos en su bocetero y se los entregaba en posterior a los diseñadores para cumplir ese requisito de digitalizarlo. Esa transición entre lo análogo a lo digital. Pero qué importante es el concepto principal del diseñador, ¿no? La mano del diseñador. Ahora, la inteligencia artificial, vemos que está por ahí haciendo varios ejercicios de una especie de filtros con fotos y que alguien dice, ¿y ahora qué vamos a hacer los ilustradores? O que sí, que no. Pero yo no creo que una máquina, de pronto me estoy arriesgando mucho al decir esto, pero yo no creo que una máquina vaya a reemplazar al diseñador gráfico, ¿no? Porque el diseñador gráfico tiene esa capacidad de resolver un problema o de dar el primer gran paso a la resolución de un problema. Si no es social, puede ser comercial, ¿no? La cámara fotográfica puede tomar fotos, sin duda, pero el que maneje el encuadre, el concepto, la captura de la imagen, sin duda es el fotógrafo, ¿no? Correcto. Listo. Ahora que estás hablando este tema de Ecuador, de Peter Musfeldt, ¿cómo tú has visto o cómo tú sientes el panorama actual del campo del diseño como profesión en el Ecuador? ¿Cuáles crees que son los puntos fuertes o los puntos, y también los puntos, a su vez, los puntos débiles que se debería reforzar para las nuevas generaciones de diseñadores, que quizás por una parte o por otra sienten a veces alguna duda o alguna debilidad, decir, es que soy un diseñador, quizás no pueda vivir de esto? ¿Cuál sería tu perspectiva y cuál sería como un mensaje alrededor de esto para que la gente confíe y crea en el diseño? Bueno, del diseño gráfico sin duda se puede vivir. Conozco muchos profesionales que viven hoy en día del desarrollo de piezas gráficas, que viven pues básicamente del diseño gráfico, ¿no? Pienso que la escena local del diseño gráfico se ha visto un poco, si se puede decir, influenciada por todo lo que ahora representa la avalancha del Internet. Y hace un rato decía en la conferencia, ¿no?, que nosotros debemos recurrir, o sea, la inspiración para nosotros desarrollar una pieza gráfica es un brief, o es un documento con las necesidades del cliente, pero además también de toda la información que nosotros podemos recopilar o que podemos recolectar a través de nuestra propia investigación, ¿no? Y en ese sentido hay muchos otros diseñadores que lo que hacen es buscar referencias internacionales o buscar referencias en, qué sé yo, herramientas como Pinterest o Behance, ¿no? Entonces, si tengo que hacer el logotipo de un restaurante, lo que hago es en Behance escribir restaurante y todo lo que ahí me aparece, pues es parte de mi inspiración. Y de pronto la marca que yo estoy generando o la comunicación que yo estoy generando, lo que estoy haciendo no es otra cosa que apropiarme de elementos se me ocurre, de Islandia, ¿no? En un proceso de transculturación bárbaro, en contraste con la esencia de la gráfica nacional. El rol del diseñador ecuatoriano, sin duda, es el de dignificar a su identidad, de devolverle la esencia a su, ¿no? y volcarnos, pues obviamente, en la búsqueda de esos elementos gráficos y de rescatar varios elementos gráficos del diseño gráfico nacional, ¿no? O sea, debemos seguir investigando, debemos seguir produciendo, pero sin desconectando el Internet, ¿no? Eso es un poquito, ¿no? Yo hablaba, por ejemplo, también en mi conferencia, de que uno va de pronto a las librerías como Mr. Books, se puede decir, y toma un libro y lo que encuentra ahí son recopilaciones de logotipos y logotipos y logotipos, como si fuera un álbum, ¿no? Lleno de logotipos y con muy poco texto. Esos libros definitivamente yo no los recomiendo para la gente que está estudiando diseño, la gente que está en etapa de formación. Yo me iría más bien por los libros que tienen más contenido de texto, de donde yo puedo obtener sin duda un criterio de un profesional, un muy buen argumento del que yo me pueda nutrir para generar comunicación visual coherente. Muy bien, Carlos, qué gusto haberte tenido este día. Ha sido maravilloso haber conversado contigo. Nos sentimos muy a gusto haberte tenido con nosotros, ya que Carlos es un gran representante del diseño nacional, es una persona que ha manejado grandes marcas, ha hecho grandes propuestas visuales. Y de esta manera, un último mensaje, Carlos, para despedirnos de la audiencia que nos está viendo tras la pantalla de Infinito Digital.
Ok, muchas gracias nuevamente por la invitación a la comunidad Politécnica Salesiana. Estoy muy feliz de estar acá, de estar en su casa, de estar aquí dentro de su claustro académico. Muy grato, muy gratificado por todos los esfuerzos que se están haciendo para en pro de la formación de los nuevos diseñadores nacionales, ¿no? Estoy muy feliz de que estos espacios se sigan generando. Esperamos tener también de pronto algún trabajo colaborativo entre las universidades, una vez que estamos trabajando también por mi parte en la Politécnica de Chimborazo. En algún momento podemos generar un espacio para un trabajo colaborativo también con la Politécnica Salesiana, específicamente en la parte de la comunicación visual. A los jóvenes diseñadores, invitarlos pues obviamente a desarrollar su estilo, no basándose en las referencias internacionales, no tomando como referencias de pronto lo que se está haciendo en, qué sé yo, en México, en Australia, sino que volviendo nuestros ojos hacia nuestra cultura, hacia nuestra identidad y a encontrar esos recursos dentro de lo que ya tenemos, dentro de lo que existe como escena local, ¿no? Entonces, volver de pronto a esos sistemas de reproducción, porque no todo es tecnología, o no todo tiene que estar aliado a la tecnología. El cartel como tal también tiene que tener ese espacio de pronto de rescate de estos sistemas de reproducción, o invitarles de pronto a los jóvenes diseñadores a trabajar en sistemas de reproducción como por ejemplo la tipografía, ¿no? Que no era otra cosa más que los tipos generados en madera o plomo, y que luego se iban armando para generar qué sé yo, carteles, o generar de pronto periódicos o fanzines, ¿no? Volver a la esencia del diseño gráfico dignifica sin duda a la carrera, ¿no? Muchas gracias por habernos acompañado tras la señal de Infinito Digital de la Universidad Politécnica Salesiana. Será hasta la próxima ocasión.